Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Las casas que están expuestas para ser bendecidas son aquellas que obedecen a Dios sin cuestionarlo. La obediencia será una de las causantes que traerá la bendición de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios y la cobertura de Dios. Sigo paro. Ella le dice a Elías: lo que hay es un poco de harina. Ahora, cuando tú lees esta historia, te das cuenta cómo Dios bendice esta casa. Cómo por encima de toda la crisis, la mano de Dios se extiende para darle provisión a una viuda que había creído a la palabra de Dios. Fue un gran sacrificio darle agua al profeta cuando lo que escaseaba era agua. Sigo paro. No había agua en la nación, pero la viuda tenía agua. Su casa fue bendecida. Y en medio de la crisis que experimentó toda la nación, en la casa de la viuda había abundancia de pan, había abundancia de harina, había abundancia de aceite y había agua. Dios no multiplicó el agua, Dios multiplicó la harina. Dios había preparado esa viuda para que tuviera agua. Todas las casas escaseaban agua, pero en la casa de la viuda había agua. Sigo paro. Ahora, muchas veces cuando miramos esta historia, y ya estoy terminando, cuando miramos esta historia, nosotros deseamos ser esa viuda. Deseamos ser bendecidos. Deseamos que las cosas no disminuyan en nuestras vidas. Deseamos que la abundancia de Dios esté en nuestras casas y en nuestros hijos. Deseamos ver milagros de Dios ocurriendo en nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué muchas veces no tenemos la casa bendecida? Porque la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar cosas para poder entrar a la bendición. Ella no resiste a Elías cuando le pide agua. Tú no puedes anhelar tener la bendición de Dios si no estás dispuesto a sacrificarte por ella. Dios va a probar tu corazón y te va a pedir cosas que para ti es tu salvación. Él le dijo: dame agua. Lo que escaseaba era el agua. Y él le pide: dame agua. Y ella le cede a dar el vaso de agua. Así que el resultado de la bendición de Dios en la casa de la viuda se debió a la obediencia que ella tuvo a la palabra de Dios en la boca de Elías. Dios no bendice gente que vive en una vida desobediente. Dios bendice personas que le obedecen a Él por encima de cualquier necesidad. Esta viuda puso en primer lugar la obediencia que su propia necesidad. Gracias por su entusiasmo. Ella prefirió dejar de beber agua para darle agua al hombre de Dios, al enviado que Dios le había dado. Y ese acto de fe fue la que la entró en contacto con lo sobrenatural, con la multiplicación y con la bendición de Dios. No fue fácil para ella darle agua a alguien que ella ni siquiera conocía muy bien. Te voy a dar agua cuando lo que todo el mundo busque agua. Y por la gracia de Dios yo reservo un poco de agua. Y tú vienes a pedirme agua cuando no hay agua. Pero ella dijo: yo lo voy a hacer. Yo le voy a dar al profeta lo que el profeta me está pidiendo. Sigo paro.
Elías no llegó a esa casa para salvar su vida, sino para que la vida de la viuda sea salvada. La gente a veces hablan tontería y no entienden que cuando Dios le pide algo, no es porque Dios necesita salvarse, sino es para salvarte a ti mismo. La fe de esta mujer fue la que le permitió entrar en contacto con el poder que había en Elías. Si ella no obedece al mandato del profeta, a la petición, ¿sabe qué hubiese pasado? Se queda sin agua y se queda sin harina. Ella actuó en fe y creyó a un desconocido que le pedía agua. Y Elías le desata la revelación, no cuando la saluda, sino cuando ve el acto de obediencia. Son dos desconocidos. Ella no sabe que está tratando con el hombre más poderoso de esa generación. Ella no lo conoce bien, no sabe quién es Elías. Ella solo tiene un corazón de fe. Ella no sabe que la salvación de ella consiste en obedecer al profeta. Muchas personas quieren tener una vida fructífera a espalda de la palabra de Dios. Ellos creen en todas sus ideologías tontas, pero no quieren creer lo que dice la Biblia. Tú no puedes ser bendecido por la Biblia si tú no obedeces la Biblia. Tú no puedes ser protegido por Dios si tú no le crees y le obedeces a Dios. Muchas veces somos tan agarrados y tan necios con las cosas corruptibles que dejamos de recibir las incorruptibles. Elías no le explica a ella nada al principio. Deja que sea su fe la que la mueva. Él no le dijo: soy el profeta Elías. Yo fui que oré para que se cerrara el cielo. Tienes delante de ti tu salvación. No. Él le dijo: dame agua. Ok. Dame pan. Y ella dice: Señor mío, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y recogí estas 2 leñas para cocinarlo, comérmelo y echarme a boca abajo a morir yo y mi hijo. Ella está en una situación donde no puede dar por emoción, Alfredo. Porque si da por emoción, ella va a morir de hambre. Su hijo está delgado, desnutrido, porque ni hay comida casi en abundancia. Ella, si le va a dar pan a Elías, tiene que tener una fe como Abraham. Ella sabe que un movimiento en falso está arriesgando la vida de ella y de su hijo. Tú no puedes entrar en la bendición de Dios si no aprendes a actuar por fe. El problema de muchos de nosotros es que queremos que nos garanticen la bendición para decidir obedecer a Dios. ¿Qué me va a dar Dios a mí si yo le doy pan al profeta? Nos hace falta fe. Queremos creer que podemos construir la casa cuando tenemos el dinero en el banco. Y esa falta de fe
no nos deja tener provisión. Queremos creer que Dios sana cuando nos sane primero. Esta mujer demuestra que el camino de la fe siempre termina en abundancia. Que el que le cree a Jehová no será avergonzado. Nadie puede caminar con Dios si no es por la fe. Esto fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.